Siendo las 8:39 de la mañana, recibimos ya a un amigo de la casa, que es el analista Álvaro Padrón, que es vecino universal. Qué aparte. lindo, yo decía que a veces Sabemos dónde trabaja. Uy, me encontraron. a uno le entusiasma cuando va a recibir un invitado que decís, quiero escuchar lo que tiene para decir, quiero ver cómo lo está pensando, cómo está viendo la situación geopolítica mundial en este momento, así que con mucho entusiasmo aguardo este espacio. Bueno, muchas ¿Cómo gracias. estás, No Álvaro? pongan tanta presión. Bien. La verdad que contento. Convencido además de que parece que estos temas vinieron para quedarse, ¿no? Hay una sensación de que, no sé, ustedes saben más que yo de los equilibrios en las notas, en los medios, pero tengo la impresión que el espacio de lo internacional es como que ha ido tomando un cuerpo, no solo con el volumen de noticias, sino con la conexión con la vida de todos nosotros, ¿no? Hay como mucho más sentido en pensar que eso que vemos lejos nos impacta. Ajá. ¿Vos hoy seguirías poniendo el foco en la guerra de Europa del Este? Lo que pasa que si no la tratamos de asociar a algunas cosas más de fondo y entender por qué está pasando, va a ser muy difícil que nos demos cuenta la magnitud que tiene. Es decir, la podemos llegar a ver como si fuera una foto cuando en realidad hay una película atrás. Y no es solo sobre eso, ¿no? Aprovecho que no está Nano y que está atendiendo, no sé si a la UTE o a quién, Sí. para comentar que... Ahí entró, así que perdí la oportunidad. Pero, ¿Qué vas a comentar? no, porque yo venía con la idea, les debo esta visita hace como 2 semanas, ¿no? Me tocó estar en México y en Panamá, que dicho sea paso es otra cosa que está ocurriendo, se está reabriendo un poco el mundo en el sentido de poder viajar. Y había arreglado con Juliana hablar de Brasil, Mercosur, Francia, y le digo ayer, bueno, ¿y por dónde vamos? Y me dice, no, Nano dice que hables de lo que explota en todo el planeta. Es poesía, ¿no? Lo que explota en todo el planeta. Entonces... Fue una manera de decir, ¿no? No, fantástico, pero es que tenés razón, porque es de lo que estamos hablando un poco, ¿no? De cómo poner el foco y de qué hablar. Y yo creo que tiene esa magnitud el momento que estamos viviendo. Es algo, uno siente que está pasando de todo. Y entonces cuesta elegir. Y todo junto. Es una cosa y todo junto. Por eso estábamos hablando un poco recién de eso, ¿no? De cómo poner el foco y de cómo relacionar una cosa con la otra. Sí. Y la guerra no es un hecho aislado y digamos la pandemia no es un hecho aislado. Lo económico las tampoco. migraciones tampoco. Casi te diría que lo económico es la consecuencia de muchas de esas cosas y es como la punta del iceberg, que como nos toca el bolsillo, y yo recién decía también que estamos viviendo una época en que lo internacional se nos mete en la casa. La pandemia fue evidente, ¿no? Uno veía otro tipo de situación sanitaria en el mundo, pero la veía lejos. Incluso arrancó, yo no sé si nos acordamos, pero no creíamos que iba a venir acá. Cuando empieza en China, es un problema de los chinos. Lejísimo. Como y terminó vimos dentro de la escuela, de tu casa. No, y después nunca imaginamos que iba a durar tanto. ¿No? 2 años de emergencia sanitaria, una demencia. Sí. Y yo, cuidado con esta idea de que se terminó. Sí, claro, lo que terminó la emergencia sanitaria, que igual fue mucho más larga de lo que esperábamos. Claro, 2 pero años. sí, no, eso ni cabe. Y que todavía no tenemos idea de las consecuencias profundas, no solo las que vivimos inmediatas, sino algunas mucho más de fondo. Los que tenemos hijos chicos, los que tenemos hijos que además transitaron etapas particulares. Mi hija pasó de la escuela al liceo en uno de esos años. Son esas cosas que no vuelven más como oportunidad. Entonces, no sé, hay mucho para hablar sobre eso, pero yo lo que digo es que todas estas crisis, que sumaría la de las migraciones, que la vemos de lejos, pero miren que es una cosa tremenda, que cambia el mundo. Y no tan de lejos, tenemos un problema fronterizo acá, tenemos ya situaciones... Claro, pero ya no se puede mirar un conflicto como hablábamos de los chechenos años atrás, como algo allá, ¿no? Es decir Ucrania y que a los 2 días está afectando los precios de lo que pagás el pan en tu casa. Es algo que cambió la lógica mundial. Es así. Y yo insisto en esto de ver la película porque si no parecen eventos sueltos y hay una conexión muy fuerte y hay algo que, trayendo ahora el tema económico, que nos tiene tan atentos porque lo estamos viviendo, yo creo que hay que entender que lo que está pasando es un cambio de época. Que hay una crisis muy profunda de un sistema que nosotros lo conocemos y nos creemos que es el único, que es Occidente, que combina democracia liberal, con un modelo económico. Todo eso está en crisis. No es la única forma de vivir en el mundo. Miren que en eso que yo siempre digo que es la transición hegemónica que se está dando de Occidente a Oriente, que la simplificamos diciendo Estados Unidos y China, es bastante más complejo, pero
efectivamente son los dos actores más relevantes, Estados Unidos porque fue la potencia hegemónica que nosotros conocemos. O sea, casi nuestra vida estuvo bajo el paraguas de Estados Unidos. Somos contemporáneos a eso, entonces imaginamos eso como lo único. Y eso está cediendo poder y se está corriendo hacia Oriente, básicamente hacia China, y está disputando todos los terrenos. Ese proceso tiene como esencia que está en crisis este lado del mundo. Y la crisis de la democracia no se las tengo que explicar. Lo de Francia es increíble. Inventaron esto, ¿no? Inventaron la república, inventaron la derecha y la izquierda, que es cuando la monarquía empieza a desarmarse y se arma la república y se hace de alguna manera esa asamblea que genera la nueva etapa de la política. Se ponen a la derecha los que defendían a la monarquía y a la izquierda los que querían cambio. Por eso fue esa definición que nos acompañó toda nuestra vida en los conceptos políticos, si será importante estas cosas y si será, además, limitado lo contemporáneo, porque no es que existió siempre, pero nosotros lo creemos como algo que ocurrió siempre. Y sin embargo, los dos partidos que surgen de ahí, el republicano y el Partido Socialista, casi desaparecieron en las últimas elecciones, 1,2 y 3% de votos. Sí. Entonces, lo que está pasando es muy grande. Y está de alguna manera cambiando y se está repensando el propio sistema. Y si no, miren lo que pasó en las últimas dos conferencias de Davos. ¿Saben lo que es eso? Es el Foro Económico Mundial, que hay que poner atención ahí, porque ¿se acuerdan la película de ¿Dónde está el piloto? Sí. Uno se pregunta, ¿dónde está hoy el poder que decide ciertas cosas? Sí, y cuidado con creer que es entre los estados solamente, lo sigue siendo. Hay una parte importante, uno siempre asocia la política internacional a los países. ¿Son los mandos medios? No, ¿sabés qué es? Más fuerte que todo eso. Si te referís a la burocracia, la burocracia en el buen sentido, no estoy haciendo una definición peyorativa, estoy diciendo que atrás de los grandes líderes siempre hay estados que permanecen y equipos y, en fin, eso que dicen además. No, digo si los estados como un paralelismo no serían como los mandos medios del poder hoy por hoy. Son, en parte sí, porque eso ahí viene el poder real, que hoy es el poder económico. Yo te escuchaba los otros días en la tele, Mariano, cuando presentaban la noticia de la compra de Twitter de Elon Musk. Sí. El nivel de poder que eso significa todavía no tenemos idea. ¿Y por qué puede comprar una persona, el hombre más millonario, para los oyentes que no sepan, el hombre más millonario del mundo, el dueño de Tesla, de SpaceX, ¿no? Sí. De la carrera espacial, y ahora compra Twitter diciendo que quiere promover la libertad de expresión, pero pide 2 préstamos para comprar Twitter? Entonces, el poder... Eso es una cuestión financiera solamente, porque le sobra plata para... Claro, no quiso utilizar toda su fortuna, digamos. No, pero se le da al hombre más millonario del mundo los préstamos más millonarios para cobrar. Entonces, eso también plantea una crisis de sistema. Porque, digamos, estamos frente a una concentración de poder que no es solo poder económico, que ya sería un problema, ¿no? Es poder económico que inmediatamente se traslada también a la lógica de poder político, sobre todo cuando está vinculada a las comunicaciones. Y si ustedes observan, la preocupación más grande hoy en Estados Unidos y en algunos otros países sobre esta compra tiene que ver con lo regulatorio. Tiene que ver con cómo se limita de alguna manera ese poder absolutamente increíble que se va adquiriendo con la combinación de poder económico, poder en la comunicación, sobre todo en las redes sociales, que empiezan a generar además condiciones, y esta es la época que estamos viviendo, sobre todo fue en el Brexit, fue la experiencia que desarrolló Trump luego en su propio país, fue el plebiscito en Colombia, va a ser la elección en Brasil, tiene que ver con el gran asunto de la Big Data, del banco de datos, de manejar la información. En gran medida, para el comercio, así empezó. Ya sabemos todos que cuando ponemos algo en el celular, después nos empieza a aparecer una publicidad sobre eso ya está pasando. Pero también con respecto a conocer no solo nuestros gustos, sino también nuestras opiniones. Empezar a crear condiciones para que estemos pensando más o menos siempre lo mismo y hablando entre los que pensamos lo mismo. Y el luego manejo de la opinión pública. Y después recibir información y datos y tener la idea, y eso vale muchísimo, de a quiénes dirigir cierta información, y eso está influyendo en elecciones. Y eso empieza a tener un gran problema con la democracia, porque la democracia tiene la gran virtud de ser capaz de que en el momento en que votamos todos valemos uno. No importa la plata que tengas, no importa de dónde seas. Ese es el concepto de la democracia. Claro, si eso empieza a ser permeado por otras capacidades, básicamente por recursos económicos, tenemos un problema y eso está pasando.
Y eso está pasando junto con la pérdida de credibilidad de la democracia, de los partidos, de la política. Eso pasó en Francia. Más de la cuarta parte no fue a votar al país que inventó este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Cuidado con separar cada uno de estos episodios que estamos viviendo. No están separados. Es parte de un momento, de un cambio de época, dice Iglesias, ¿no? No es una época de cambio, sino un cambio de época. Entonces, se están moviendo cosas tan profundas que nos va a costar mucho percibir, primero, la magnitud del asunto y fundamentalmente hacia dónde vamos. Y la verdad... Y mantenerlos libres dentro del proceso también. Sí. El tema es que en el trasfondo de todo esto está Internet y la globalización, que en definitiva es lo que genera esta crisis de un sistema que se organizó cuando no tenía estas herramientas y la humanidad no podía pensarse como una ni rebotar las consecuencias en el mismo momento. Todo eso está permeando esta realidad, por eso la opinión pública, el manejo de la opinión pública se hace tan importante. Sí, porque es una forma de poder. Porque hay una demostración científica de que el pensamiento genera la realidad. Entonces, si yo domino el pensamiento, domino la realidad en la que vivo. Y eso es una cosa que la humanidad está entendiendo recién en esta época. Sí, digamos, siempre esa discusión estuvo con otros medios de comunicación, lo que ahora hay una... Algunos le llamaban, ¿se acuerdan cuando arrancó Internet y se decía se va a democratizar la comunicación? Entonces, está en disputa eso, porque es verdad. Yo no estoy hablando en contra de la tecnología. No, claro. Ya se probó eso de querer romper la máquina, ¿no? Entonces, fue la primera revolución tecnológica, estamos ya en la cuarta. Entonces, digamos, las estructuras políticas, sociales, incluso el papel del Estado, va siempre atrás. Algunos dicen la política atrasa en esta época. Y es verdad. Y la política está hecha precisamente para evitar que hayan desequilibrios de poder. Es decir, y por eso la democracia es tan importante, porque es una forma de evitar que haya desigualdades extremas. Objetivamente sigue existiendo desigualdades, pero si ustedes observan, las desigualdades más grandes ahora no se dan a escala de adentro de los países, se dan a escala planetaria, porque estos jugadores globales, sobre todo los multimillonarios, y ya estamos hablando de 1.000 millonarios, que no entendemos ni la cifra, cuando decían la cifra de la compra de Twitter, es algo que no podemos entender. No te lo imaginas. En términos de magnitud, es casi el PBI de Uruguay entero. Y algunas otras empresas tienen el PBI de países centrales, no solo de países como el nuestro. Entonces, ese tipo de poder trasciende el control de los estados nacionales. Entonces, empieza a haber una desigualdad que tiene escala global, no escala nacional, porque el Estado sigue solo logrando regular lo nacional y la política quedó encerrada, y la democracia quedó encerrada en Estado nacional, porque nosotros votamos a nuestros gobernantes, no podemos votar a quienes están intentando hacer algo o lo hacen a escala planetaria. Entonces hay un problema de diseño, lo decías vos recién, de diseño, estamos como una época desfasada. Claro, un sistema que se diseñó sobre una realidad que no existía, que es diferente a la que existe hoy. Exactamente. Por eso quería plantearte que está explotando. Tenías razón, no explota el mundo. No, y te estoy siguiendo tu hilo. Lo siento en la piel, pero de ese primer paneo que acabas de hacer tan cortito y excepcional, vamos a caer a la realidad latinoamericana. Uruguay, Mercosur, tratado con Turquía, Bolsonaro, elecciones, Brasil, Chile, Argentina. ¿Dónde estamos parados? Acá en Latinoamérica respecto de toda esta ola, este tsunami que parece que sucede en el mundo. ¿Estamos teniendo idea de lo que está pasando? Está bueno la imagen de tsunami. Algunos le llaman tormenta perfecta a esta especie de combinación de crisis, ¿no? Porque no mencioné la climática. Es la primera vez, sí. Esa sí que es la primera vez en la historia que estamos en la posibilidad de que el planeta, digamos, entre en una crisis definitiva. Entonces, claro, esa es la primera vez en la historia de la humanidad. Sí, y que se llegó a la saturación absoluta del medio, como para no poder crear nuevas especies. O sea que el desarrollo de la manifestación de la realidad se frenó en la Tierra por el nivel de contaminación. Eso es algo que son noticias que nos pasan por el costado, pero que determinan muchas cosas. Y la crisis de las religiones. Todo eso, por eso. Y cuando menciono la crisis climática, ¿saben por qué la traigo a colación? Porque esto que yo estoy diciendo, que puede a alguno parecerle exagerado o medio conspirativo, y por eso mencioné Davos hoy, y dónde está el piloto. Ahí hay uno de los pilotos fundamentales que son el poder económico. Se reúnen una vez al año en una montaña en Suiza para discutir qué hacen con este gran lío. Antes se reunían para ver cómo seguían fortaleciendo el poder económico, ahora hay una cierta preocupación, y en las últimas 2 reuniones
definieron la idea del reseteo o del gran comienzo. O sea, están en un plan de decir hay que resetear, hay que recalcular, hay que pensar otra alternativa, y la conectan mucho con la necesidad del cambio climático, del cuidado del ambiente. Es decir, empieza a haber una preocupación de quienes tienen mayor poder económico de que esto así no puede seguir. Yo siempre recuerdo una frase de Soros, el millonario famoso, ¿no?, que muy veterano, decía: alguien nos tiene que parar porque nosotros no sabemos parar. Estamos hechos para otra cosa, entonces nunca vamos a parar solos. La Tierra nos tiene que parar. Entonces, bueno, la naturaleza parece que está dando esas señales, y la pregunta que hace Nano es, bueno, ¿cómo nos paramos frente a eso? O sea, no solo ¿y dónde estamos? ¿Dónde Acá, estamos? Pero yo te agrego, latinoamericanos, ¿no? claro, ¿qué podemos hacer? Porque uno lo que tiene que, frente a un diagnóstico así, ponerse, primero tener claro el diagnóstico y decir, bueno, no nos engañemos, no es que hay inflación ahora. No, ¿y cuál es el margen de acción? Porque solamente. Vos decías recién, nosotros le pedimos a nuestros gobernantes, pero nuestros gobernantes nos responden, somos tomadores de precio, porque es la realidad. Sí. Y de casi todas las cosas que mencioné somos tomadores. Claro. Mucho más que incluso de precios, porque en los precios algo podemos hacer, pero en la crisis climática no resuelve solo un país. Es esta estupidez humana de creer que pusimos fronteras, claro, y que con esa frontera, fíjense en el acuífero, para nombrar uno nuestro, el acuífero guaraní, o sea, no respeta la frontera entre Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Está ahí abajo, y el que lo contamina, entonces o tenés políticas comunes o no lo resolvés, por más que pasó con la pandemia. Empezamos a decir, no, que capaz ahí se vacune. Es una gran, se decía, ¿no?, un gran triunfo tecnológico, porque se encontró una vacuna a una velocidad nunca vista en la humanidad. En los laboratorios, y un gran fracaso político, porque no hubo condiciones para tener un esquema que garantizara que el planeta entero se vacunara. Sí, que se vacunara parejo, sobre todo. Exacto, porque además no se arregla por más plata que pongas. Alcanza con que otra vez se perjudique un país y que tenga niveles altísimos. Y miren que eso está todavía en la vuelta. La humanidad se llena la boca con la salud, pero lo cierto es que reprobamos el examen de una epidemia global que no pudimos enfrentar como de una manera humanidad. global. Exacto. Entonces, vuelvo a este punto, que es cómo nos paramos cómo estamos parados y cómo nos deberíamos parar. Sí, hay cosas que llegan, por ejemplo, de la demanda de carne de China en los próximos 5 años va a superar todo, o sea, todo lo que viene económicamente, pero ¿tiene sentido? Bueno, lo primero que te digo es que ya hay sustituto de la carne. Claro, por eso tiene sentido pensar en eso. Estamos agarrados, eso lo dice muy bien Grompone, ¿no? Él dice, estamos agarrados de un sistema productivo que ya está liquidado. Que se va. Entonces es un tema de tiempo. Pero bueno, lo que digo es que claramente lo que no se puede pensar es de manera aislada. Mi primer reflexión es que es un gran error creer en cualquiera de estas dimensiones que podemos resolverlo individualmente, como país. Que por lo tanto el concepto que me gustaría traer acá a discusión, y vuelvo con esta idea que habíamos pensado al principio, que era pensar por qué Brasil, Mercosur, Francia y jugó con esto, es que hay que construir alianzas. O sea, en un mundo así hay que construir alianzas. Y si ustedes observan en casi todos los temas que hemos tocado, incluyendo la propia guerra, lo que hay detrás son construcciones de alianzas. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿en qué alianza tendríamos que estar nosotros? ¿Ah? Y hacia dónde mirar en esa... Porque esta tormenta perfecta, este cambio de época, lo que debe obligar es a una mirada estratégica, no coyuntural. Pero en esa pregunta que haces, ¿es posible construir alianzas en distintos planos como plantea nuestro gobierno? Nosotros en la alianza económica vamos con todos y no significa una alianza política ideológica y no significa... ¿Es posible separar los planos? No es posible. No, porque los que juegan, los grandes jugadores ponen todo en la mesa. Y no se puede estar diciendo, por ejemplo, quiero un TLC con China, en términos comerciales, pero mi lugar en el mundo pertenece a Occidente porque creo en la democracia. Es decir, no se puede. Y tanto no se puede porque en el medio, entre otras cosas, hay una guerra por eso. Miren que la guerra no es entre Ucrania y Rusia. Claro. La guerra tiene esta clave de trasfondo de la disputa hegemónica mundial, claro. Y tiene que ver con es una iniciativa claramente en la que Estados Unidos está muy atrás porque necesita recuperar terreno, necesita recuperar protagonismo que está perdiendo y lo está recuperando en el terreno que aún le queda hegemonía. Es por lejos la potencia militar más grande del planeta, la sigue siendo. Que es un recurso que está muriendo, ¿no? Es un recurso relativamente antiguo. La OTAN es un recurso antiguo, pero es el único organismo donde Estados Unidos sigue teniendo, el único que le queda, donde tiene total control. Y si ustedes observan, por eso queda tan mal parada Europa,
porque no es el proyecto europeo apostar a eso. Entre otras cosas porque está en el medio geográficamente, ¿no? Claro. Y tiene a Rusia al lado. Por algo fueron construyendo esa relación en los temas de la energía. No es que fueron tontos, no es que no lo previeron. Es que estaban pensando en otra clave, que no fuera la guerra. La guerra viene a romper esa lógica, y si no, pregunten a los alemanes el lío que tienen, ¿no? Claro. Entonces, lo que quiero decir es, uno no puede separar esas dimensiones y querer hacer una alianza estratégica diciendo, con este juego a esto, con este... No. Y por eso digo que en esa lógica de disputa geopolítica, lo que tendríamos que hacer como región, primero ser región, intentar ser región, para poder tener una escala que permita dialogar con otra región que, y vuelvo por eso al enganche, Brasil, Francia, Mercosur, esa escala y esa alianza estratégica solo puede ser con Europa, con esta concepción completa, integral, que luego no quiere decir que no te relaciones con otros, pero primero tenés que construir una alianza estratégica que te permita tener peso en el mundo, porque lo que está en discusión ahora es cómo se evita una nueva Guerra Fría, que no es como la anterior, porque no es en dos sistemas en disputa tipo Unión Soviética. Rusia no es la Unión Soviética. Es no entender nada. Primero no lo es en tamaño. Hay analistas que están diciendo que la OTAN fue provocando a Rusia justamente para poder poner un escenario donde pruebe esta preponderancia militar. Es así, no hay ninguna duda. Esto está demostrado porque uno empieza a observar por qué insistieron tanto en ir avanzando con la OTAN cuando sistemáticamente se decía, paren, ahí no. Y no estás hablando además de la Rusia que era la Unión Soviética con poder, no, es una... O con un sistema represor, o pero porque ibas no, es una... Yo lo decía la otra vez, creo que en este programa también, estamos hablando de un país que tiene el PBI de California. Es una potencia en depresión. Digamos. Decadente, sí, que ha perdido... No tiene tamaño para hacer una confrontación más allá de una confrontación local como la que está haciendo. Claro, pero la OTAN de alguna manera fue pinchando al león herido para que reaccione y poder... Y sobre todo para mover el tablero en clave militar y salir del escenario que estaba logrando una enorme hegemonía china que, si ustedes observan, los chinos no están para el plan militar, no están en esa lógica. Ya dijeron, no queremos la guerra. No quieren, porque están ganando la otra guerra, que es la guerra tecnológica, la guerra comercial, la guerra con una estrategia que es la ruta de la seda, con una mirada global, o sea... Y en ese terreno es donde les va mejor y donde les estaba yendo muy bien. Entonces, la guerra vino a romper un poco ese esquema. Y por lo tanto a cambiar los ejes, pero no cambia el telón de fondo, que tenemos que mirar desde una región como la nuestra para ver dónde nos paramos y para ver cómo hacemos para que esta vez no quedemos afuera de nuevo. Porque América Latina, para responderle a Nano de dónde estamos parados, está afuera. Somos una región periférica, marginal y lo que es peor, cada vez estamos más afuera, cada vez somos más intrascendentes. En cualquier indicador que ustedes miren, población, PBI, producción. ¿Y por qué nos vienen a buscar? Bueno, mercado hay, está todo por hacer en América Latina. En América Latina está todo por hacer. En materia de infraestructura, en materia energética, hay recursos naturales, está el recurso que va a ser más caro en el planeta, que es el agua dulce. Por eso, si ustedes observan, todos los negocios que hace China con América Latina y particularmente con el Cono Sur, están basados en uso intensivo de agua dulce. Los 8 primeros productos que exporta Uruguay, todos son intensivos en consumo de agua dulce. Y en China exactamente al revés. Está absolutamente desplazado la producción de todo lo que genere consumo de agua dulce. Entonces, digamos, no es una desgracia, ¿no? Es una virtud si lo sabemos manejar. Entonces, hay que reflexionar sobre cómo nos paramos frente a ese nuevo escenario mundial y repito, hay que construir alianzas. ¿Por qué menciono a la Unión Europea? Porque está igual que nosotros bajo una situación de crisis existencial, de pensar qué van a hacer, a pesar de que son históricamente países y una región muy potente que marcó gran parte de los destinos del mundo, fue imperio muchas veces, ¿no? Por nombrar solo Roma, Grecia, o sea... Pero hoy es como que se les hubiese caído el velo y total. se den cuenta que están en función de Estados Unidos en contra de sus propios intereses. Increíble. ¿Y a Latinoamérica se le podría llegar a caer ese velo también? Y bueno, la necesidad te lleva, ¿no? Porque nosotros aceptamos a las empresas que explotan nuestros recursos. Sí, bueno, por eso, es que de eso no vamos a escapar, de esa interrelación. Pero lo que tenemos que decir es qué hacemos. ¿Por qué insisto y por qué ato a Francia? Si en Francia hubiera ganado, y esto es, miren qué asunto, ¿no? En el medio se mete
el crecimiento de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Que no lo toqué, pero que es otro fenómeno internacional. No es un fenómeno de algunos países. Es un fenómeno internacional con distintas características, pero que recorre el planeta porque tiene que ver con la insatisfacción de la gente sobre la democracia. Y ahí la derecha, la ultraderecha populista es muy eficaz, porque es muy demagógica, porque promete cosas, sobre todo promete el pasado. Que en esta época hay una crisis del futuro. La gente percibe que el futuro va a ser peor que el pasado, cosa que tampoco pasó antes, ¿eh? Siempre el futuro organiza la idea de que vamos a estar mejor y por eso uno empuja y por eso uno se proyecta. Si uno empieza a pensar que el futuro va a ser peor y empieza a añorar el pasado, lo que empieza a ocurrir es que uno quiere volver para atrás, no ir para adelante. Y de ahí el avivar los nacionalismos, que ya es anacrónico. Y el encierro y el proteccionismo. Y por eso funciona la crítica a la globalización desde ese lugar. Y yo estoy diciendo que la globalización ha tenido un límite y está teniendo estos problemas, pero no estoy diciendo que hay que empezar a pensar en clave nacional. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces es muy peligroso. Esto ya pasó en la historia, ¿eh? Esto originó el nazismo y el fascismo. Esta misma idea. Entonces, no es que no lo vivimos. Entonces, cuidado con este asunto, que es una forma de responder desde el punto de vista político, y no estoy hablando de golpes militares, es gente votando, millones. Lo que pasó en Francia no lo pueden creer los franceses. Y claro, ganó Macron más por el susto del conjunto. Sí, para evitar el triunfo de la ultraderecha. Le llaman el cinturón sanitario, ¿no? Entonces, qué frase, ¿no? Que lo asocia como algo médico, ¿no? Como diciendo, hay que evitar eliminar este cáncer, esta enfermedad. Entonces, si no hubiera ocurrido esto, le llamaban el Frexit. Claro. Porque lo que venía después era Le Pen diciendo, nosotros nos vamos de Europa. Después lo moderó un poco, pero es esa visión, que es el encierro. Entonces, ¿qué precisa la Unión Europea? Un aliado estratégico en el mundo. ¿Qué precisa América Latina? Un aliado estratégico. O sea, tú dices que nos necesitamos. Nos necesitamos porque tenemos una concepción similar de la democracia. Por algo empezaron a hablar ellos ahora. Pero yo les voy a dar dos claves. Pongan atención en la presidencia pro tempore española del año próximo. España siente que tiene capacidad de vínculos, lo tiene hasta por la historia colonial. Sí, tiene una deuda también. Sí. Tiene al comisario de Política Exterior Europea, Borrell, hoy al frente de la Unión Europea, de la política exterior de la Unión Europea. Y va a tener la presidencia española, la presidencia de la Unión Europea, él en el 2023. En el 2023 vamos a tener laudadas varias elecciones, particularmente la más importante, por eso vuelvo a Brasil. Aunque no puedo evitar decir, los otros días decías, Mariano, te pusiste a pensar en noviembre Brasil, ¿no? Y dijiste, sí, claro. Segunda vuelta y Copa del Mundo al mismo tiempo. Y te digo, hay un Capitolio versión brasilera en la vuelta, ¿eh? ¿Se acuerdan Trump? Sí, claro. Y su manotazo de agado, esa locura en Bolsonaro, Estados Unidos. Claro, bueno, imaginen la versión brasilera de eso. Sobre la forma en que Bolsonaro puede aceptar la derrota. ¿Aceptar? Puede terminar en un desastre. ¿Aceptar? Ahí sí puede terminar. Además, estamos hablando de Brasil, no de Estados Unidos, ¿no? En términos de institucionalidad, o sea, estamos hablando de un país que aumentó 2000% la tenencia de armas en 4 años. La tenencia individual de armas. 2000%. 2000%. O están todos armados. O sea, esto es complicadísimo, ¿eh? Y hay mucho más tiempo del que tuvo Trump para igual discutir. Ese tipo de cosas capaz que suelen suceder cuando el resultado es muy apretado y se genera una expectativa de triunfo. En este caso, por ahora en Brasil es distinto y todas las encuestas dan ganador a Lula. Entonces capaz que esa gente se está preparando para la derrota, ¿no? ¿Querés que te diga que eso va a cambiar? Bueno, capaz que se acota la diferencia. Va a cambiar y te digo, la tendencia es a que se acerque. Sí. Y creo además que... ¿En base a qué es este fenómeno de que va a cambiar la preferencia que tiene Lula hoy por hoy? Primero a que no, por más que Lula está siendo muy inteligente, construir una alianza muy hacia el centro, la entrada de Alckmin como su vice es clave para eso. Estamos hablando de un partido que apoyó el impeachment y la salida de Dilma, que apoyó la cárcel de Lula. O sea, si estarán haciendo un esfuerzo. Arreglos, sí, pero digamos, hay una base por lo menos del 25% de población brasilera que respalda al gobierno de Bolsonaro. Y eso va a crecer porque esa es una base dura, esos son votos seguros. De ahí para adelante es todo crecimiento y cuando se empieza a polarizar, y este es otro fenómeno que recorre el planeta, va a empezar a haber una mayor
adhesión, y además hay que tener en cuenta que tienen el control del Estado. O sea, tienen la máquina del Estado en sus manos. Y esto va a generar, yo se los aseguro ahora, va a ser mucho más pareja la elección de lo que ahora se está mostrando. Y entonces lo que vamos a tener es una tentación permanente de cuestionar lo mismo que hizo Trump, y no se olviden que a Bolsonaro lo asesora el mismo equipo, incluyendo a uno de los hijos de Trump, y va a aparecer esto que hablábamos hace un rato, el manejo de las redes. Por eso Bolsonaro viajó a Rusia a hablar con Putin. Miren qué cosa más rara, ¿no? Los que empiezan a asociar a Putin con Rusia y la Unión Soviética, ¿qué hace Bolsonaro ahí? ¿Saben a qué fue a hablar? De Telegram. Y fue a hablar el día antes de que estallara la guerra. Sí. Álvaro, un placer tenerte como siempre. Por favor. La seguimos en cualquier momento. No pudiste ni tomar el café. Se me enfrió, pero ahora se lo caliento. me agarraron rápido y... Lo calentás y te lo tomás ahí. Será para la próxima. Un placer tener a Álvaro. Gracias, Álvaro Padrón. Punto de encuentro. Punto de encuentro.